Mauro Becerra, la verdad que es licenciado en Comunicación Social, consultor en Comunicaciones Estratégicas, coordinador de Trench Communication. Mauro, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, un gusto escucharte, Mauro. Gracias por la invitación. Por favor, Mauro, contame, cuando ves esto, decís vocero presidencial y ves el perfil que dejó Cerruti, ves el perfil con que arrancó Adorni, ¿qué te lleva a pensar? Mira, lo primero que me lleva a pensar es que la vocería, en realidad el portavoz presidencial, es una figura en donde, por ejemplo, gobiernos, estados en realidad, como en Estados Unidos está muy afianzada, es relativamente nueva para nosotros. Y yo creo que es una figura necesaria en este mundo hipercomunicado, en este mundo donde la tendencia a caer en situaciones de crisis o de conflicto, por llamarlo de algún modo, es muy alta, ¿no? Con redes sociales tirando odio para varios lados, con hiperpolarización en la sociedad referente a las cuestiones políticas. Entonces, en ese escenario, tener una persona cuyo trabajo sea 100% del día estar haciendo llegar información a la sociedad a través de los medios y dedicado a mantener un caudal fluido con los periodistas, para mí es necesario. Más allá de eso, vemos dos perfiles absolutamente distintos en el último tiempo, ¿no? Y el primer problema, para mí, el error más grave que cometió la ex portavoz Gabriela Cerruti, es en ningún momento entender que más allá de la carga ideológica que pueda tener un mensaje, que uno tiene que comunicar institucionalmente para el 100% de los argentinos. Eso Cerruti no lo hizo en ningún momento. Cerruti se mantuvo hablando exclusivamente a sus votantes. Y cuando uno gestiona, tiene que a tiempo hacer el switch, cambiar y empezar a modelar un poco el lenguaje, no para que sea vacío ideológicamente, no es lo que estamos diciendo, pero sí para que en los términos, las palabras, las maneras de comunicar permitan ser inclusivos para el 100% de los argentinos, aunque uno esté hablando de ideología. Uh-huh. Entonces, en ese terreno es donde veo que Adorni, que también es cierto, tiene, bueno, era reconocido como una voz dentro de lo que es el liberalismo y demás, le ha sacado cierta ventaja, ¿no? Como que Adorni está comunicando la política del gobierno, pero lo hace de una manera tal que se dirige al 100% de los argentinos. Después cada cual hará lo que quiera con ese mensaje, pero por lo menos está construido de esa manera. Está construido para ser consumido por todos. Uh-huh. Vos sabés que uno de los principales voceros internacionales que recuerdo, por ejemplo, era Joaquín Navarro Valls. ¿Te acordás? El vocero de Juan Pablo II, con un perfil completamente distinto. Digo, la Argentina, vos mismo planteabas que no tiene una tradición, y nosotros podríamos llegar a tolerar un vocero que dedique a ser exclusivamente vocero y no a ser militante de una de las facciones políticas o la facción política que está gobernando. Yo creo que sí, y creo que eso sería muy bien recibido. O sea, hemos visto vocerías muy fuertes. Me viene a la cabeza, por ejemplo, entiendo que es un tema distinto, no es un tema político, pero el desempeño del vocero en ese momento de la Armada, cuando fue la crisis de Lara San Juan, claro, sí, sí, fue absolutamente destacado por toda la sociedad, más allá de la diferencia de si había sectores antimacristas acusando al presidente de asesino o sectores macristas acusando a Cristina Fernández de asesina porque en teoría había robado plata con la reconstrucción del submarino. O sea, más allá de la profundo de la política y de la vena más sensible, todo el mundo destacó el rol de Enrique Barbi en ese momento, y porque verdaderamente fue un rol a destacar, ¿no? Digamos, como para tener en cuenta en una situación de crisis. Lo primero que tiene que lograr una buena comunicación de gobierno cuando hay una crisis es despejar incertidumbre. Entonces, para despejar incertidumbre, una de las cosas básicas que hay que hacer es hablar todo lo que el periodismo pregunte. Entonces Balbi tenía, cada vez que hacía una conferencia de prensa, tenía que estar 1 hora 20 respondiendo 1 hora 20, y tenía que responder 4 veces la misma pregunta, porque había un periodista que llegó más tarde, otro que se distrajo, la respondía 4 veces.
Entonces, ese tipo de práctica, ese tipo de intercambio, permitir preguntar. Nosotros, el periodismo argentino se acostumbró durante 16 años a ir a conferencia de prensa donde no nos dejaban preguntar. Entonces, todo ese tipo de cosas, de ese nivel, son las que construyen certidumbre. Y eso es lo que beneficia el proceso de comunicación y contiene los daños que puede generar una crisis de este tipo. Otra cosa, por ejemplo, es la conferencia de prensa seteada en un horario determinado, ¿no? Hoy aprendemos de nuevo, vemos una medida que me pareció muy interesante, que algunos acusan de arrogante, pero que debo reconocer que fue muy efectiva, de Javier Milei, que fue ni bien asumió, creó un activo digital propio, lo validó y dijo, esta es la oficina de prensa del presidente electo. Y a partir de ahí ordenó toda la comunicación y los rumores, porque cuando había algún nombramiento, oficialmente ellos lo publicaban por ahí. Entonces, para el periodismo, eso es orden. Y cuando el periodismo está ordenado, transmite mejor los mensajes a la sociedad. Ahora, el ser vocero presidencial, ¿mata la carrera del quien es vocero, de la carrera de periodista del vocero? Y mirá, en cierto punto va a haber un daño reputacional en esa carrera, no hay ningún lugar a duda. Porque el periodismo todavía, para la mayoría de la gente, mantiene esta narrativa de las dos campanas, ¿no? De la búsqueda de objetividad. Que para los que lo estudiamos, nosotros sabemos que eso no funciona así. Los medios tienen un carácter trivalente, son una empresa, son un actor político y son una comunidad profesional. En base a cómo se van relacionando entre sí en cada momento de la historia y cómo el contexto afecta, los medios no responden a una objetividad, los medios van respondiendo a estos tres caracteres: al carácter de empresa, al carácter de actor político, al que interesa incidir en el flujo de la diaria de la sociedad, y la comunidad profesional que lo contiene. Por ejemplo, Milei acaba de tomar una medida que para su base electoral es bastante lógica, para el promedio del argentino en general le cae bastante bien, con la cual yo no estoy del todo de acuerdo, porque considero que los medios necesitan, en este contexto necesitan el apoyo de la sociedad, básicamente porque están en una crisis de financiamiento y porque se le da información periodísticamente es muy caro. O sea, sepa nuestro oyente generar información periodísticamente validada, que sabemos que nos falta porque hablamos con fuentes, y la ponemos a disposición de la sociedad, es caro. Y en un océano de fake news y con todos los ciudadanos, con un teléfono en el bolsillo que nos permite modificar videos, voces y fotos a modo tal que podamos acusar a cualquiera de cualquier cosa, que podamos poner al Papa vestido con zapatillas deportivas y una campera blanca. Claro. Y en ese contexto, que los medios cumplan su rol es fundamental. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, puntualmente lo que pasa en este escenario es que a los medios les informaron que va a haber un año sin pauta oficial nacional. Eso verdaderamente es un problema para el financiamiento de muchos medios. Claro. Lo que no significa que otros espacios políticos, hasta el día de hoy, han usado esa pauta para intentar medios de comunicación y financiarlos a niveles absurdos, en donde había más pauta que oyentes. Claro. O más pauta que lectores, o más pauta que televidentes. O sea, llegamos al punto que tienen 7 señales de noticias en las 24 horas. A ver, como usando una frase muy vieja, remanida, de justos pagan por pecadores. Exactamente, justos pagan por pecadores. Ese es el resultado que tenemos ahora, por lo menos es mi visión. Sí. No deja de ser una cuestión bastante crítica y dura, digo, porque se aprueba y se piensa que todos son mega corporaciones o que todo está dado por lo mismo, pero se deja de lado un montón de gente. Un montón de gente que sale todos los días a laburar y hace un montón de cosas, ¿no? Déjame darte un ejemplo puntual. Argentina es sede del portal de noticias en español más leído del mundo. No voy a dar nombre porque no viene. Ese portal, que se ha transformado durante años en un producto periodístico con un sello que se llama impronta, es el más leído del mundo, no le para, superando el país de España. No
no va a recibir más pauta. Básicamente porque durante 8 o 12 años a un periodista adicto al régimen o cercano al gobierno de turno armó un portal, contrató 5 periodistas y empezó a recibir decenas de millones de pesos. Entonces, lo que está mal es lo segundo. Claro. No que un portal, a través de su esfuerzo durante 20 y pico de años, haya logrado volverse, no por la pauta, sino por su calidad periodística. Puede tener problemas, altas, bajas, cambios, pero evidentemente es real porque hoy en día es el portal más leído del mundo de habla hispana. Entonces, ese es el ejemplo que por ahí mejor muestra lo de Justos por Pecadores. Claro, sí. Mauro, gracias por estos minutos, te mando un abrazo, gracias. No, por favor, Daniel, hasta luego. Un gusto escucharte siempre, gracias, un abrazo. Mauro Becerra, licenciado en Comunicación Social, consultor de la comunicación en comunicación estratégica, coordinadora de Transcommunication.